Y tuvimos una visita en estas horas a la Argentina que fue la del diputado federal Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente Jair Bolsonaro, y te diría de los hijos que tiene el más activo políticamente. Varios videos, estuvo haciendo una especie de reality, combinó por un lado reality con muchos videitos subidos a las redes y por otro lado encuentros con políticos de distintos políticos afines, vamos a decir, a su espectro ideológico. Fíjate ahí con la remera de Messi. ¿Qué es lo que vino a hacer Eduardo Bolsonaro? ¿Qué vino a hacer? En 2 semanas son las elecciones de segunda vuelta en Brasil. ¿Cuál es, te diría yo, fíjate ahí en la cancha más hermosa del mundo, el eje justamente de la campaña que está haciendo Bolsonaro es: si Lula gana, en Brasil se viene lo mismo que en la Argentina. Entonces lo que vino a hacer fue una especie de trabajo de campo, vamos a decir así, de los problemas que enfrenta la Argentina, que serían, según Bolsonaro, los problemas que enfrentaría Brasil si ganara Lula. Fíjate esto, agarra, se sentó en un restaurante y empieza a contar todos los billetes que tiene que utilizar para pagar, haciendo una especie de paralelismo con lo que en su momento se veía en Venezuela, en el peor momento de la hiperinflación en Venezuela, donde efectivamente pagar un restaurante en bolívares podía ser, bueno, ir con bolsas y bolsas y bolsas de dinero. No estábamos tan... Acá estabas hablando de varios miles de pesos, yo no sé qué comía. Claro, ¿qué comió ahí? ¿Qué restaurante está? ¿Cuánto? Sinceramente, invitó a todo el restaurante, me parece. Cada toquito son 10.000 pesos, supuestamente. Cada uno yo creo que son de 10.000. O sea que estamos hablando de una cena de más de 70.000 pesos. Mucha gente tiene que haber invitado para que... Vino con una comitiva gratis. Debe haber venido con una comitiva gratis. O dejó buena propina, no sabes. Y diciendo, bueno, fui, cambié 100 reales y me dieron un montón. Tampoco tanto, ¿no? Claro. A ver, todo esto, bueno, al margen de esto, digo, también mostró antes por ejemplo, un supermercado con una góndola vacía, mostrando algún tipo de desabastecimiento que se pueda ver en algún sector puntual, en el caso argentino, diciendo, bueno, fíjense, ¿no? De vuelta. Queriendo mostrar básicamente como que Argentina está en lo peor de Venezuela, en el peor momento de Venezuela, cuando sabemos que no están así todavía, y sobre todas las cosas, forzando a plantear que si Lula ganara, sería eso. La verdad es que Lula gobernó 8 años, no es que es una persona que es desconocida, y es verdad. Lula pertenece al Grupo de Puebla, es aliado de Alberto Fernández, es aliado de Cristina Kirchner. ¿Los números cómo están? No hay ninguna duda, pero la realidad es que si uno analiza su gobierno, y fue un gobierno diferente, no hubo ni desabastecimiento, no hubo inflación, tomó las mismas políticas económicas que en Argentina. Los números, Edu, están en este momento, ahí es lo que te decía de la góndola vacía que mostraba Eduardo Bolsonaro. Hoy las encuestas oscilan entre 5 y 10 puntos de ventaja para Lula da Silva. Entre 5 y 10 puntos las encuestas. Sí, digamos que la mayoría de las encuestadoras hablaba de un 15% de diferencia entre uno y otro y eso no se dio. Eso es lo que... En primera vuelta. La aclaración clave que hay que hacer es la que acabas de hacer vos. Hoy las encuestas hay que tomarlas con muchísima cautela en Brasil, sobre todo porque lo que mostró la primera vuelta es que más o menos le pegaron al número de Lula, pero subestimaron mucho el voto de Bolsonaro. Como si hubiera algunas personas que quieren votar a Bolsonaro y o no se lo animan a decir o no lo quieren decir o lo que sea, con lo cual hay que tomar con mucha delicadeza. Yo creo e imagino e intuyo que va a ser muy pareja la elección, mucho más de lo que marcan estas encuestas. Sucede que necesita poco para llegar al 50% Lula. Con los apoyos que ha obtenido ya, al menos con los políticos. Después la gente va y vota, ¿no? Tendría que ser realmente... El gran problema que tiene Bolsonaro si quiere revertir la elección es esa, que son 5 puntos lo que quedó abajo en la primera vuelta y con Lula ya casi en el 50. Entonces, la verdad es que tendría que quedarse con prácticamente todos los que no votaron a ninguno de los dos, que no son muchos votos porque entre los dos sumaron el 91%, o tendría que conseguir que muchísima gente que no fue a votar vaya a votar. Son realmente cosas muy difíciles. Me parece que va a ser muy parejo el número final, pero es muy difícil realmente pensar que pueda revertirlo Bolsonaro. No me animo a descartarlo, pero... Digo, Bolsonaro padre tiene un estilo, ¿no? En el que provoca, en el que es muy particular, sabe el juego mediático, más allá de que se lleva muchos rechazos de parte de la gente, ¿no? Que no es adepta a él. Total. El hijo del mismo palo. Es del mismo palo, le encanta. ¿Podemos ver el video ese? Por supuesto. Eso lo grabó acá en Buenos Aires. Acá en un restaurante argentino. Sí, a ver. 10 reais, né? No deja de contar plata, ¿no, Darío? Contar plata. Totalmente. Pero...
acelerado. Lo pusieron el fast forward. Claro. Como para mostrar que tiene que haber. Hay un detalle de color que tiene que ver con que el día de las elecciones de Brasil, el balotaje, coincide con el cumpleaños de Diego Armando Maradona. 30 de octubre. El 30 de octubre. Cumpliría 62 años. Así que los que simpatizan con Lula, obviamente los argentinos que simpatizan con Lula lo ven como una señal, como una señal. Bueno, hay que decir, también tuvo encuentros políticos, estuvo reunido con Javier Milei, diciendo, bueno, si gana el presidiario Lula, viene el comunismo en Brasil, así que vótenlo a Bolsonaro, con el discurso de Bolsonaro. Ahí lo ves justamente a Milei y Bolsonaro. A ver, escuchemos, tenemos el audio. Bolsonaro, ¡viva la libertad! Hermanos brasileros, no se dejen avanzar por el presidiario comunista Lula. Voten a Jair Bolsonaro. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Eso! Y bueno, es una alianza. La verdad es que Milei, el fenómeno más parecido a nivel internacional a Milei es Bolsonaro. Sin duda, estuvo también reunido con Marra, también con gente de Juntos por el Cambio, porque estuvo con Pichetto, con Joaquín de la Torre. De hecho, Joaquín de la Torre contó que le pidió, quiero que me lleves a recorrer las zonas que muestran el fracaso del peronismo, así les muestra a los brasileños qué es lo que va a pasar si gana Lula. Bueno, todo el tiempo insistiendo con el mismo mensaje en esta recorrida, muy histriónico, como decías vos, Edu, con mucho manejo de las redes. Sobre todo, vos ves las redes de Bolsonaro, de todos los Bolsonaro, estalladas, la cantidad de cosas. Lula recién ahora empezó a utilizar un poco de TikTok, trató de avanzar un poco en ese sentido, pero bueno, más allá de estas cosas, son cosas forzadas, propias de la campaña, que bueno, uno tendrá un éxito relativo. Se puede ser crítico de Lula o no, pero decirle comunista es un disparate. Es un disparate que lo muestran sus gobiernos. Que totalmente. No